Continuamos con el diplomático, analista internacional, profesor universitario, Eloy Torres, que está con nosotros. Hay algunos que pueden decir que de pronto son exagerados hablar de la crisis de los misiles cubanos en los años 60 y de lo que está diciendo la Cancillería rusa con respecto a estar más presente en América Latina, de nuevamente estar presente en Venezuela, en Cuba. El Departamento de Estado se mueve rápidamente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Rusia? Sí. ¿Puede haber algún tipo...? Sí. En primer lugar, esto forma parte de un bluff por parte de Rusia. Repito, pero Rusia no tiene cómo estar aquí con tropas. No tiene cómo estar en América Latina. Además, muy lejos de su epicentro vital. Su centro de abastecimiento está a miles de kilómetros. Luego, Rusia simplemente utilizó eso como una especie de globo de ensayo. Tiró así el guante como si no quiera la cosa. Comenzó luego un proceso de que se dijo, no se dijo, un fake news, es una exageración, eso no fue lo que quisimos decir, pero también lo dijimos. Hay una frase de Goncharov, un escritor ruso, que decía, если ты не сказал, ты подумал. Si no lo dijiste, lo pensaste. Porque eso forma parte de la dinámica de las relaciones internacionales, el amago, el intento de mostrar fortaleza, mostrar músculo. Y Rusia intentó hacer esa jugada. Lo que pasa es que no se dio cuenta que dejó muy mal parado a los gobiernos latinoamericanos a los que ellos mencionaron, le hace Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque estos países parecieran entonces que forman parte de un juego en el tablero de ajedrez en lo que son unos simples peones. O sea, yo paso por encima de la constitución de esos países para utilizarlos como mis comodines a la hora de una negociación. Y eso es que la situación se le prolongó, se le tornó totalmente catastrófica a Rusia y salieron con la tabla en la cabeza. 1962, octubre de 1962, también salieron con la tabla en la cabeza. Además, si tú vas a hacer algo, no lo digas, porque si no estás hablando pistoladas. El caso de los rusos, cuando enseña tu estrategia. Así es, así. Cuando montaron los cohetes allá en Cuba, en la zona de Matanzas, cerca de Varadero, que está prácticamente lo más cercano a las costas norteamericanas, lo hicieron a la calladita, secreto. Eso lo descubrieron los aparatos de espionaje norteamericanos cuando se dieron cuenta de los movimientos que se estaban dando allí. En este caso, esto lo dijeron abiertamente, que lo empiecen a hacer. Entonces yo me pregunto, oye, citando una vez a Kissinger, que dice, cuando tú vas a hacer algo, tú tienes que ponderar varias cosas. Uno, si tienes la fuerza para hacerlo. Dos, si tienes la voluntad. Y tres, si tú tienes los recursos para hacerlo. Y cuatro, si el que está al frente tuyo tiene la voluntad de aceptártelo, y si quiere aceptártelo, y si tiene la suficiente fuerza como para negarte esa posibilidad de lo que tú quieras hacer. Lo cual parece que sí. En este caso no. ¿Cómo así? Los rusos no tienen esa capacidad. No, yo digo, pero los americanos claro, tienen esa capacidad. Por supuesto, ellos sí. Disuasivas y de... abiertamente. De pararse. Porque ellos incluso hablan, y vuelvo al tema de Ucrania, porque cuando se habla de Ucrania y Ucrania apunta a su visión o su futuro hacia Europa, hacia la expansión de la OTAN, por ejemplo, Estados Unidos ha sido muy, yo no diría vehemente, pero sí bien preciso en el sentido de provocar algunas fuerzas coercitivas en el sentido del cambio de negociaciones, por ejemplo, con el SWIFT. Si tú si a una nación la sacan del SWIFT para negociar a nivel internacional, se pone la cosa complicada. Por supuesto. Pero después le hablan de Nord 2, que es el gasoducto que en combinación con Alemania está... de gasducto, sí. De gasducto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que estos dos grandes colosos, uno habla mucho en función de América Latina, pero no tiene la fuerza, pero el otro sí tiene la fuerza para entrar allá. Sí, pero hay un detalle, que ahí está el gran problema, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Cuando se produce el desmoronamiento de la Unión Soviética, cuando se permitió que todo este colchón que rodeaba a Rusia, o a la Unión Soviética, en el caso Polonia, Checoslovaquia, Hungría, que se permitió la unificación de Alemania, convirtiendo a Alemania en lo que es hoy en día, Rumania, Bulgaria, todo ese colchón fue sustituido sobre un acuerdo no escrito. Porque en la política internacional hay acuerdos que no se escriben. Eso no era un dato diplomático.
Fue una negociación diplomática, pero fundamentalmente era política. Y allí se acordó que tú no ibas a pasar de determinados límites. Y Occidente se ha empeñado últimamente, desde Bush en adelante, Claro. a ir a pasar la línea. Hay incluso unos escritos. Las llamadas líneas rojas. Sí, hay un escrito que hiciere la Madeleine Albright, la gran funcionaria norteamericana, donde Madeleine Albright. decían que prácticamente los Estados Unidos fueron los que forzaron Navarra para cambiar las reglas del juego. Si tú llegas a un acuerdo, en política hay acuerdos que no necesariamente tienen que estar establecidos mediante un contrato, yo te firmo, tú me firmas aquí, no. Acuerdos políticos, el sentido común y la sindéresis deben privar. En este caso, los Estados Unidos han abusado, digo yo, y dice Kissinger, ojo, hoy estoy repitiendo a Kissinger, se ha abusado un poco de su buena suerte y ha querido forzar la barra, no queriendo comprender que los rusos no creen en la democracia, los rusos no creen en derechos humanos, los rusos no creen en la libertad del individuo, pero ellos tienen su psicología, hay que entenderla. Para poder hablar de temas internacionales, yo se lo digo a mis colegas y a mis amigos, hay que saber de historia. Hay que saber de historia, porque si tú no conoces, cito de nuevo a Kissinger, si tú no conoces la historia, tú no puedes entender por qué un determinado actor internacional hace lo que hace. El caso de Rusia hace lo que está haciendo porque está respondiendo a una ofensiva de alguien que está cruzando la línea roja. Autodefensa. Sí, pero eso felizmente no va a pasar de allí, porque los rusos no tienen capacidad para responderle. Lo que sí tienen que hacer los rusos es despertar y ponerse de acuerdo, cambiar un poco su visión que tienen ellos del mundo y comprender que el enemigo de ellos no es ni la OTAN ni los Estados Unidos. El enemigo de ellos es China. ¿Ah, sí? Por supuesto. Pero fíjate el mapa de China, toda esa frontera. Del lado ruso hay un ruso. Pero Xi Jinping sale con Putin diciendo miles de Óyeme, cosas. acuérdate cómo es, cómo Con es la ciertos política. de intereses. Pero saca la cuenta solamente con una estadística de la frontera ruso-china. En la parte rusa hay un ciudadano ruso. En la China hay 10. ¿Qué te indica a ti el sentido común que va a pasar allí tarde o temprano? Luego, la historia te lo señala. Siberia fue un territorio que era chino. Y China tiene 1.350 millones de hombres y no tiene dónde meterlos. Y él sabe que tiene esos territorios que fueron de ellos. Y está planteando un revisionismo territorial. ¿Por qué crees tú que se están lanzando al Pacífico? ¿Por qué crees tú que están amenazando a... Sí, puede haber a un Japón? reacomodo nuevamente Viene mundial un reacomodo. están... Viene un reacomodo. Y Occidente tiene que entender, y cuando digo Occidente yo me refiero a todos estos países. ¿Y Occidente tiene que jugar a eso, a que haya esa disputa China-Rusia? No jugar, evitarla, pero favoreciendo a Rusia, porque para mí es más cercano Qué un ruso que un interesante. chino. Ojo, desde el punto de vista de los valores. ¿Y eso por qué? Me es más cercano un ruso que un chino. Pero dígame por qué para Por América una Latina. razón de valores, por una razón axiológica. Me explico. Los chinos tienen una visión del mundo muy asiática. Es la de ellos. Ellos no creen en sindicatos, no creen en democracia, no creen en libertad. Los rusos tampoco, pero ellos tienen una posibilidad de adaptarse. Los chinos no. Por eso, para mí, yo prefiero estar más cerca del ruso que del chino. Tengo que hacer el corte. Vamos a hacer el corte nuevamente. Regresamos en breve. Eloy Torres está con nosotros. No se cambien.